Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa sesión. Mi nombre es Jorge Valle, yo les voy a compartir en esta tarde sobre los miedos en las etapas de la vida. Cuán importante es que nosotros podamos identificar los miedos. Sabemos de que día a día enfrentamos muchos temores, muchas cosas que nos limitan muchas veces y que no nos permiten avanzar o que nos sentimos como que nos sentimos estancados. Pero es muy, muy importante que nosotros podamos interiorizar, identificar, conocer cuáles son esos miedos, esos temores, para nosotros poder aprender a gestionarlos y a conquistarlos. Y en esta sesión, pues, tú vas a aprender a hacer ello. Te voy a pedir, por favor, que tengas toda la total apertura para escuchar la información. De repente, si eres de las personas que les gusta leer, que les gusta ver videos, tal vez de repente ya has escuchado parte de los miedos o has ido averiguando un poco, pero te pido de que cada sesión que tú ingreses nueva entres con la mente abierta, abierta a recibir algo, porque estoy seguro que definitivamente algo te vas a llevar a esa sesión. Así que vamos a dar inicio. Cuando hablamos muchas veces de los miedos, ya es algo innato en la condición humana. Todo ser humano en algún momento de la vida adquiere ciertos miedos, ciertos temores, ¿sí? Y algo que nosotros debemos aprender es, primero, a saber identificar esos miedos y segundo, saber de que siempre nos van a acompañar a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida, hasta el último día que estemos acá en esta tierra, nos van a acompañar nuestros miedos. Pero algo que va a determinar la diferencia es de que tú puedas identificarlos y que puedas abrazar a tus miedos y que tus miedos te permitan seguir caminando, seguir avanzando. Entonces, en la medida en que nosotros podamos gobernar a nuestros miedos, ¿sí? Que es un trabajo netamente interno, netamente de tu ser, pues nos va a permitir ser personas mucho mejores, poder conseguir objetivos que nos hemos trazado en la vida y sobre todo poder ayudar a muchas más personas. Porque algo que tengo clarísimo, clarísimo es de que tú no puedes ayudar a alguien más si es que primero no estás bien contigo mismo. Así que esta tarde, esta noche, desde el lugar o país que nos estés viendo en este momento, pues esa es la invitación, a que tengas total apertura y vamos a interiorizar un poco algunos conceptos previos, ya, porque esto de los miedos es un concepto muy, muy antiguo, ya, por ejemplo, hay algunas culturas orientales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la cultura china, ¿no? Que practican la parte, en este caso, de la meditación, la parte de las artes marciales, ¿no? Finalmente, este trabajo que ellos realizan, que es más interno, ¿no? Esto de las artes marciales, básicamente sus ancestros lo realizaban para dominar sus miedos, ¿ya? Entonces, no es tanto por el hecho de hacer alguna actividad física o deportiva, sino más que todo es un trabajo interno mental, ¿no? La imagen que ustedes pueden ver a continuación representa, ¿no? En este caso a San Jorge, que está montado encima de un caballo, y esta persona pues está con la lanza, ¿no? Oprimiendo en este caso al dragón, y el dragón representa tus miedos, tus temores, ¿no? Y en este caso el caballo representa la conciencia libre. Nosotros tenemos la capacidad mental, ya la capacidad mental de poder identificar los miedos y gobernarlos, y no al revés, no que estos nos gobiernen a nosotros. Entonces, nadie puede llegar a ser una persona sabia. Nadie puede tener el tesoro de la sabiduría si no aprende a gobernar sus miedos, ¿sí? Aquellas personas que eh, consiguen resultados, consiguen de repente un ascenso en su trabajo, consiguen de repente mayor exposición, consiguen de repente escalar en sus negocios, etcétera, 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 constantemente están enfrentándose miedos, constantemente, de diferente índole, de diferente magnitud, pero constantemente están retándose y conquistando esos miedos. Y la conquista de esos miedos es lo que finalmente les permite avanzar en la vida.
Entonces, en esta parte, eh, eh, parte de esta mentoría, de esta sesión, le he obtenido, en este caso, de el libro que tiene el mismo título, ¿no? Los miedos en las etapas de la vida, que es del autor Roberto, mm, Roberto Pérez, que es un autor argentino, un filósofo, ¿no? Filántropo en este caso, y él nos comparte que a lo largo del estudio, ¿no? Que él ha estado realizando, el ser humano tiene ciclos o etapas en la vida que duran cada 7 años, en los cuales el ser humano tiene que enfrentar miedos. Hay un miedo más marcado en cada etapa de la vida, ¿sí? A estos miedos también se les conoce como dragones en el libro, y les dice por eso que tienes que enfrentar tus miedos, o enfrentar o dominar a tus dragones en este caso. Y, y cada 7 años el ser humano atraviesa una etapa de crisis, ¿ya? Una etapa en la cual necesitamos tomar decisiones. Y la palabra crisis viene del griego krinos, que significa decidir. Entonces, cada 7 años el ser humano se encuentra frente a un nuevo miedo en los cuales tiene que tomar decisiones para poder dominarlos. Y el hecho de poder conocer tus miedos te va a permitir seguir avanzando en los objetivos que tú te tengas planeado, definitivamente, sea en la parte laboral, académica, familiar, de finanzas, negocios, relaciones, etcétera. Entonces, cada 7 años, ya la vida o Dios, como tú lo quieras llamar, como tú lo quieras concebir, pues te pone una situación en la cual tienes que mirarte a ti mismo, ¿sí? Revisar cuáles son las decisiones que estás tomando, ¿no? Y dónde estás parado. Cuáles son los miedos que en ese momento te están gobernando o que te están atrapando, ¿sí? Y finalmente tienes que aceptar qué pasa con mi vida y con las ideas que están rondando por mi mente en ese momento. Por lo cual, esta oportunidad que tú te estás brindando es una oportunidad de mejora, ¿ya? En la cual tú vas a identificar cuáles son esos miedos más marcados que tienes. Probablemente tengas muchos más, ¿ya? Pero dependiendo de la etapa cronológica en la cual tú te encuentres, dependiendo del rango de edad que tú tengas, vas a tener un miedo que predomina mucho más. Estos son los ciclos que les estaba comentando en la vida del hombre, ¿ya? En este caso el autor lo determina en ciclos de cada 7 años. El primer ciclo va desde los 0 hasta los 7 años, el segundo de los 7 hasta los 14, de los 14 hasta los 21, 21 hasta los 28, y acá hay un ciclo más largo que es de los 28 años hasta los 42 años. Como pueden visualizar en la imagen, la primera etapa de la vida, si es que lo queremos ver, o el primer ciclo, que va hasta casi los 35 años en promedio, es una etapa de afirmación, es una etapa de conocerse a uno mismo, de descubrir, de ir generando patrones, hábitos, ¿sí? Y pasado los 35 años es una etapa de transformación en la cual ya una persona ya ha formado un carácter, finalmente ya ha recibido la formación académica, tal vez, o técnica, probablemente ya esté o ya incluso haya formado una familia, ¿ya? Y ya viene una segunda etapa. No sé si ustedes habrán escuchado ese dicho que dice, los bebés, ¿no? Nacen, van creciendo, van desarrollándose, pero cuando llegan a la vejez, nuevamente es como que vuelven a ser niños. Si tienen, por ejemplo, ustedes abuelitos todavía con vida, o de repente sus padres son personas ya mayorcitas de edad, pues verán que es así, ¿no? Comprenden que es así, que se vuelven como niños. Es precisamente por estos ciclos de la vida. Tú vas avanzando, en algún momento vas creciendo desde los 0 años hasta los 35 en promedio, o 40, y de ahí viene un ciclo de retroceso o regreso en la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, una persona puede vivir mucho tiempo y sin embargo
no haber aprendido a vivir. Entonces, el día de hoy tú vas a conocer cuáles son esas herramientas para que tú puedas dominar esos miedos y que no te sigan dominando a ti. Y estos son en el siguiente cuadro ustedes pueden apreciar, según la edad cronológica, cuáles son los miedos que tenemos. Esos 5 miedos que estuve comentando al inicio de la sesión, esos 5 dragones que nosotros necesitamos dominar. Y en este caso, la primera etapa que va desde los 0 años hasta los 7, ¿sí? En la cual el bebé pues recién se está formando, está aprendiendo a caminar, comienza a aprender a hablar, a comer, a interactuar, ¿no? En este caso, el miedo que predomina es la distancia, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué los bebés, ¿no? siempre quieren estar en los brazos de papá o de mamá? ¿O por qué siempre quieren estar acompañados? Cuando un bebé lo deja solo, ¿qué es lo que usualmente pasa? Se pone a llorar. El miedo que ellos tienen marcados desde los 0 hasta los 7 años es el miedo a la distancia. Entonces, ¿cuál es la actitud adecuada que nosotros de repente como padres, como tíos de repente, ¿no? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tomar frente a ese miedo? Es la presencia, estar presentes con nuestros bebés, ¿sí? Con nuestros niños. Pero esa presencia, ¿sí? En ese caso es estar presentes, pero no estar todo el día o cercanos, sino que ellos nos sientan que estamos. De repente nosotros podemos estar leyendo algún libro y nuestro hijo puede estar sentado en el mueble. Estamos cercanos, él nos percibe que estamos muy cerca a ellos. No estamos todo el día con ellos, no estamos de repente interactuando mucho tal vez, ¿no? Pero ellos saben que estamos ahí presentes, que en cualquier momento ellos pueden venir a hacernos alguna pregunta, interactuar con nosotros y nosotros vamos a estar para ellos. Esa es la actitud que uno debe tomar, en este caso, en esta primera etapa de la vida. ¿Cuál es el elemento esencial en esta primera etapa? Es el agua. Y ustedes recordarán cuando eran pequeños o de repente los que tienen sus hijos pequeñitos todavía, que los bebés les gusta bañarse o les gusta pasar mucho tiempo en el agua, ¿no? Ya sea en la piscina de repente o con su patito de hule o ya se están mojando, vienen los carnavales, etcétera. Y ese es el elemento que en este caso les ayuda. Es un elemento de sanación para los bebés, de tranquilidad, el cual también permite canalizar las energías, ¿no? Un bebé cuando está entre los 0 y 7 años tiene una energía muy alta, ¿sí? Quiere estar de repente, si es que ya aprendió a caminar, obviamente va a estar corriendo por toda la casa, etcétera, ¿no? O por el parque, donde esté, pero el agua los tranquiliza, los canaliza nuevamente la energía y probablemente si tienen un hijito después del baño, pues quedan rendidos, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de conciencia en el cual, en este caso, los niños tienen? Ya es el nivel de conciencia del yo, ¿sí? En este caso, que hace referencia en que los padres deben poner límites a sus bebés, a sus niños, ¿sí? Se necesita, en este caso, que se les corrija con firmeza. De repente no de forma brusca, ¿no? O yendo de repente a la parte física, pero sí que sientan de que quién tiene el orden, quién tiene la autoridad en este caso, ¿sí? Los niños a esa edad entienden, pero sí necesitan que alguien los guíe, ¿no? En este caso. ¿Y cuál es el sentido en el cual pueden ustedes abocarse más para que los bebés puedan despertar, puedan interiorizar más, descubrir más? Es el gusto. ¿Ya? Y ustedes de repente, los que tienen todavía obviamente bebés pequeños, les habrán mencionado de que no tienen que darles ya de comer después de darles de lactar, de repente ya la papilla o ya darles de comer alimentos sólidos, ¿no? Etcétera. Pero es a través del gusto que los niños pueden experimentar nuevas cosas, ¿sí?
el hecho de que prueban alguna cosa cítrica, alguna cosa dulce, algo salado, ¿sí? Alguna fruta nueva. Para ellos es un descubrir, es algo mágico. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de que ustedes deben propiciar en el caso que tengan bebés pequeños. La segunda etapa va desde los 7 hasta los 14 años. En esta segunda etapa de la vida, el miedo más predominante es el miedo a la cercanía, ¿sí? En este caso, los niños ya están comenzando a ir al colegio, ¿verdad? Ya tienen 7 años, 14 años, y en este caso, pues tienen miedo a lo que los otros les hagan o les puedan hacer, de repente sus compañeritos o algún vecino, ¿no? Etcétera. Tienen miedo a no ser queridos, a no ser elegidos, a lo que le puedan decir los demás. Entonces, frente a este gran temor que ellos presentan, la actitud adecuada a tomar es la autonomía. ¿Y a qué me refiero con autonomía? Es ayudarlos a que enfrenten las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Por sí mismos, obviamente, ¿no? Y que sean obviamente creativos para encontrar las soluciones. ¿Qué es lo que usualmente pasa a esta edad? O sea, hay muchos niños que recién ya toman conciencia, o sea, ya se dan cuenta qué es lo que hacen, obviamente, y probablemente hacen alguna travesura, ¿no? ¿Y qué es lo usual que hacen los padres? De repente no les resondran, ¿no? O los intentan corregir de una forma más severa, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesita ahí en ese momento el niño? Que él identifique que está en un error, ¿sí? Que él identifique que está en un error y que él también tiene el poder de brindar la solución, ¿ya? En este caso, a eso me refiero con autonomía. En esta etapa los niños requieren una explicación del por qué ciertas normas, de por qué tienen que cumplir ciertas normas, ¿ya? Y sobre todo, tienen que primar los valores, ya los valores que que les puedan estar inculcando a esa etapa, entre los 7 y los 14 años, porque es una etapa de formación del niño todavía. ¿Cuál es el elemento central en esta etapa? Es el fuego. Y ustedes recordarán de repente, o sus padres, o tal vez algunos familiares, que a esa edad, entre los 7 y 14 años, en muchos países a los niños se les lleva a su primer campamento, ¿sí? A la primera fogata de repente, y los niños se sienten muy cómodos en contacto con el fuego, ¿sí? O de repente los cuetecillos de Navidad, etcétera, ¿no? Para ellos en esta edad, pues es conectar con ese elemento, ¿sí? El nivel de conciencia entre los 7 a los 14 años es el nivel social. ¿Y a qué me refiero con el nivel social? Es en el caso que los niños, ¿no? Empiezan a crear lazos de solidaridad, ¿no? A valorar a las personas y a valorarse a sí mismos. De repente ustedes han tenido, si es que tienen de repente dos niños o tres niños en casa y de repente les ha pasado que a alguno de los niños, no sé, pues alguno de los compañeritos le habla fuerte o por ahí lo lastima, ¿no? Y el hermanito, que es casi su contemporáneo, sale a defenderlo. Los niños a esta etapa son muy solidarios, ¿no? Pero es porque están descubriendo la parte social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como tutores, como padres, como tíos, necesitamos fortalecer ese nivel de conciencia social, ¿sí? Brindarles valores, brindarles la confianza que ellos necesitan. ¿Y cuál es el sentido que ellos tienen más desarrollado en esta etapa, en este caso de los 7 a los 14 años? Es la vista, ¿sí? La vista. Y en este caso, pues hay que ayudarlos a que ellos puedan ver con otra óptica la vida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos compartiendo, por ejemplo, una película en familia, ¿no? Con los niños, que muchos de ellos quieren ver dibujitos, ¿no? Entre los 7 y 14 años. Es luego de, por ejemplo, uno de los ejercicios que pueden realizar es luego de esta película, pues sentarse con sus hijos, con sus sobrinos y preguntarles qué entendieron de la película, qué fue lo que más les gustó,
cuál es el mensaje que se llevan de esta película, o en todo caso, cuál es el mensaje que se llevan de este libro, del cuento, etcétera, ¿sí? Porque su sentido más desarrollado es la vista en este caso. Finalmente, es muy importante, muy importante que en esta etapa de los 7 a los 14 años, los niños, pues, están muy despiertos a lo que puedan estar haciendo sus padres, ¿sí? Y estos, entre los 7 y 14 años, se contagian de la energía de sus padres, se contagian del amor de sus padres, se contagian de toda esa buena vibra que puedan tener, ¿sí? Entonces es importante la manera de vivir de esta familia, ¿no? De estos padres. ¿Por qué? Porque los niños están absorbiendo todo con la vista de esponjitas. Son como esponjitas en esa etapa, de los 7 a los 14 años. Como tercera etapa tenemos la edad de los 14 a los 21 años, ¿sí? Ya comienza la pubertad para muchos adolescentes y el miedo más marcado es el temor al cambio, ¿sí? Se comienzan de repente ya a desarrollar las hormonas, hay cambios físicos en el cuerpo, en este caso del adolescente, ¿no? Del niño al adolescente. Eh, Empiezan también a formar su personalidad, ¿sí? Es muy importante ello. ¿Y cuál es la actitud adecuada que nosotros debemos tomar? En este caso es la seguridad, ¿sí? Sabemos que en esta etapa los niños, bueno, ya los adolescentes, se podría decir de los 14 a los 21 años, pues quieren hacer sus cosas a su forma, a su manera, ¿sí? Entonces la actitud, nosotros como tutores o como padres, la actitud que debemos tomar frente a ello es brindarles la seguridad, saber que ellos pueden contar con nosotros en el momento que ellos nos necesiten, ¿ya? Pero dejarlos que sean independientes, que tomen sus decisiones propias, ¿sí? En este caso, eh, los hijos necesitan, ¿sí? Ser escuchados, ¿sí? Necesitan saber que cuentan con sus padres, pero no quieren verlos muy involucrados en sus vidas, ¿sí? Quieren, a veces son personas, bueno, en esa edad, los adolescentes suelen hacer sus cosas por su cuenta, suelen a estar metidos en su mundo, por así decirlo, y que obviamente no, el padre, no, o el tutor no esté ahí muy pegado con ellos, ¿sí? Pero sí necesitan saber de que frente a algún problema que ellos puedan tener, pueden contar con sus padres o sus tutores. En eso va la actitud adecuada de la seguridad. ¿Cuál es el elemento principal entre los 14 y 21 años? Es el aire. El aire, ¿no? En esta edad los adolescentes pues quieren salir, ya sea a caminar, al parque, a la playa, ¿sí? Etcétera. Comienzan de repente la parte de las fiestas también, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a ellos les ayuda muchísimo a tranquilizarse, a conectar con su esencia. ¿Y cuál es el nivel de conciencia que se debe adquirir? Es la parte existencial. ¿Y a qué me refiero con lo existencial? Es ideal que se adquiera una actitud crítica positiva hacia la vida, ¿sí? Donde tienen que averiguar el significado de la vida. En ese momento, de entre los 14 a los 21 años, básicamente el niño está formando o está descubriendo, mejor dicho, qué es lo que quiere ser, ¿no? Está en la etapa de termine el colegio, estudio, no estudio, trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces es una etapa en la cual él necesita sentirse a través de la existencia, cuáles son los recursos, las herramientas, las habilidades con las que él cuenta y qué es lo que él podría hacer. En este caso, de los 21 a los 14 años, el sentido más principal que tienen que desarrollar es el tacto. ¿Sí? En este caso, alguna recomendación para este rango de edad es de que puedan iniciar con algunas sesiones de manualidades, de repente cerámicas, etcétera, o que también puedan aprender a tocar algún instrumento. Ya es
mucha la conexión que ellos puedan desarrollar a través del tacto. Entonces, hasta acá, para hacer hemos llegado casi hasta la mitad. Me pueden dejar si tienen alguna consulta, de repente alguna experiencia que quieran compartir justo con estas primeras 3 etapas de la vida que hemos compartido hasta los 21 años. Y si no, lo dejamos para en unos minutos más. Igual pueden tranquilamente poder escribir o pueden activar su audio como ustedes lo prefieran. ¿Sí? Si no hay ninguna consulta, pues vamos a continuar. La cuarta etapa de la vida, que va desde los 21 a los 28 años, y tal vez muchas de las personas que están acá presentes en sala se encuentren en esta etapa. ¿Sí? En esta etapa, el miedo más grande es el miedo a la continuidad. ¿Y a qué me refiero con el miedo a la continuidad? Pues es el miedo a que les hace sentir que pueden perder la libertad. ¿Sí? En este caso, la capacidad de poder envolverse, mejor dicho, en una vida, en un trabajo rutinario, en un horario. O sea, esa es ese es el más grande miedo. Entonces, para enfrentar ese miedo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es apelar a la creatividad. Esa es la actitud adecuada, ¿no? Si bien es cierto, ya están asumiendo mayores responsabilidades porque probablemente ya están en la universidad o de repente ya están laborando en algún centro o tienen de repente algún negocio ya, pues la actitud que se debe tomar es la creatividad. Pese a la vida rutinaria que puedan tener, darle sentido al día a día, ¿sí? Saber de que a través de la creatividad pueden volver un día ordinario, un día común, en un día extraordinario. De repente hacer algo nuevo al final del trabajo o el fin de semana hacer algo diferente, ¿no? Esa es la actitud adecuada que deben tomar. ¿Cuál es el elemento principal de conexión? En este caso es la tierra. ¿Sí? Entre los 21 y 28 años, pues el elemento es la tierra, ¿no? Entonces se requiere mucho el contacto con la tierra, los jardines, los parques, ¿sí? ¿Y cuál es el nivel de conciencia? Es el transpersonal. ¿Y a qué me refiero con el transpersonal? Es la etapa para cuestionarse el sentido de la vida. Descubren cuál es la misión de su vida, ¿sí? Descubren el por qué vinieron a este mundo. Están en una etapa en la cual están transitando entre los 27, 28 años hacia adelante, están transitando si efectivamente lo que ellos estudiaron en algún momento o la carrera que eligieron en algún momento es la que finalmente quieren para el resto de su vida. ¿Y cuál es el sentido? ¿Sí? El sentido que tienen a desarrollar es el olfato. ¿Ya? Y en este caso, el olfato no me refiero necesariamente al olfato tal cual, sino algunos les pueden llamar como el sexto sentido, ¿no? Es el olfato para elegir tu pareja, para elegir tu centro laboral, para elegir, en este caso, de repente, ¿no? Tomar algunas decisiones en negocios. Ese es el olfato que ellos necesitan desarrollar o el sentido en el cual más experiencias les va a permitir generar en la vida. Entonces, la quinta etapa de la vida, ya que va entre los 28 a los 42 años, y tal vez también haya muchos de los presentes que estén en esta etapa, el miedo más marcado es el miedo a perder. Ya la sensación de perder. Puedes perder tu estabilidad laboral, perder, en este caso, de repente a tu pareja, perder a tus padres, perder, perder tu juventud. Sí, ya estamos hablando de los 28 a los 42 años. Hay muchas personas que se deprimen por llegar a base 3 o base 4, ¿no? Entonces,
Ese es el miedo más grande que tú tienes que enfrentar y dominar y controlar mejor. ¿Cuál es la actitud, si es que te encuentras en esta etapa de la vida de los 28 a los 42 años? La actitud adecuada es, no hay que tener, hay que ser. ¿Ya? No hay que tener y hay que ser. Y en este caso se vuelve más importante el trabajo del desarrollo personal, el trabajar en tu ser antes que en el tener, ¿sí? Y de repente es por eso que tú estás acá y ni siquiera sabías por qué te estabas conectando a esa sesión, ni siquiera sabías por qué sueles escuchar libros de desarrollo personal, audios, etcétera. Pero el día de hoy estás descubriendo por qué lo haces, porque hay un miedo interno a perder. Entonces, esta actitud adecuada del ser, ¿sí? De trabajar el ser, también se debe aprender a valorar la soledad, ¿sí? Sobre este punto, en este caso, el autor que les comentaba, ¿no? Roberto Pérez, marca mucho de que debemos, en esta etapa entre los 28 a los 42 años, a aprender a convivir con nosotros mismos, a vernos a nosotros como personas en un potencial máximo diferente, ¿sí? ¿Cuál es el elemento que nos favorece a esta edad? Porque yo también me incluyo en esta etapa de la vida. Es el sol, la luz. Y quiero que interiorices tú, y no sé si te ha pasado, pero hay días que dices, uy, este día no salió el sol, el día está nublado, y extrañas el sol, ¿no? O te alegra simplemente tener un día soleado, ¿no? Entonces, este es el elemento en el cual en esta edad, entre los 28 a los 42 años, te tranquiliza bastante, te recarga de energías, te mantiene nuevamente sereno, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de conciencia? En este caso es la unidad, ¿sí? Adoptando el agradecer y el sonreír con una actitud buena hacia la vida, ¿no? Para que logre llegar a este punto, se habrá aprendido a vivir, ¿ya? Comienzas a valorar mucho más a las personas, comienzas a ser agradecido, comienzas a tener un entendimiento mayor de la vida, ¿sí? Y comienzas, como quien dice, a madurar. ¿Cuál es el sentido que tienes que tener más desarrollado en el cual tú puedes adquirir muchas más experiencias? Es a través del oído, ¿sí? A través del oído, tú puedes, en este caso, si estás entre los 28 a los 42 años, poder escuchar nuevas experiencias de otros autores. Uno de los principios que aprendí, ¿no? En algún momento es de que por qué Dios, ¿no? En este caso nuestro creador, nos dio dos oídos y una boca. Es precisamente para que nosotros podamos escuchar o estar más atentos a la escucha activa y en segundo caso, en este caso, a responder, ¿no? O a la palabra. Entonces, entre los 28 y los 42 años nosotros estamos mucho más prestos a aprender a través del oído, ¿sí? Mucho más predispuestos en este caso a escuchar a otras personas, a tener conversaciones mucho más profundas, a aprender a escuchar y saber que no es lo mismo oír que escuchar. Yo puedo estar en este momento oyendo muchas cosas o incluso conversaciones mentales que tengo en la cabeza, pero es diferente poder escuchar a una persona, estar en tiempo presente en esta sesión, presente en aquella conversación que tienes con tu pareja, en aquella conversación que tienes con tus hijos, con tus padres. Entonces, esas son las etapas, las primeras 5 etapas de la vida, ¿sí? Y cuando nosotros ya vamos pasando, en este caso, los 42 años, en este caso, vamos retrocediendo, que es lo que les compartía hace unos instantes. Vamos retrocediendo en las etapas, ¿sí? Y si ustedes tienen familiares, ¿no? De repente más de mayor edad, pues también lo pueden relacionar con alguna de estas etapas. No sé si ustedes han escuchado
el concepto de que, ¿por qué a las personas de tercera edad, ¿no? Por así decirlo, de, de los 70 años hacia arriba, les gusta caminar, les gusta estar en el sol? Si tienen abuelitos todavía, habrán percibido ello, ¿verdad? Y es precisamente porque estas etapas se vuelven a repetir. Las primeras 5 etapas que acabamos de compartir se vuelven a repetir, pero en un ciclo cronológico ya descendente esta vez. Descendente porque ya las energías no son las mismas, la experiencia de vida también ya no es la misma, las motivaciones que teníamos de repente al inicio, ¿no? Que era de repente el formar la familia, el conseguir nuestras cosas materiales, etcétera, ya no es la misma también, porque ya estamos en otro ciclo, en otra etapa. ¿Sí? De repente ya nuestros hijos ya están grandes, ya están haciendo su vida, ¿no? Entonces, quiero que por favor me puedan compartir si tienen hasta este momento alguna consulta, alguna pregunta respecto a estas etapas y qué han podido interiorizar sobre todo, porque algo que siempre me digo para mí, ¿no? Es que cada vez que nosotros estamos abiertos a recibir una información, pues precisamente a través de la reflexión y a través de la repetición, nosotros vamos a poder interiorizar esos conceptos. Tal vez puedas creer de que de repente esto ya lo sabías o de repente que no, pero yo te invito a que tú hagas la prueba. Si tienes ahí a familiares o niños pequeños en casa, si tienes todavía con vida a tus padres o a ti mismo, que tú interiorices y que te identifiques con alguna de estas etapas de la vida y que veas cuál es el miedo que tú tienes, ¿no? Si alguno quisiera hacer alguna consulta, compartir de repente alguna experiencia, yo creo que va a ser de mucha ayuda para las personas también que de repente no se animan todavía a participar. Pueden hacerlo a través del chat si es que no gustan salir en las cámaras, o también pueden activar su audio y pueden participar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Desde ya agradecer la cordial invitación. Considero que es una información clasificada. ¿Se me logra escuchar? Claro que sí. Ok. Bueno, mencionar que me identifico con la última línea, pero también me identifico con la creatividad de la penúltima. Entonces estoy como que, a ver, estoy analizando porque si bien es cierto, me encanta aprender y educarme, y me he dado cuenta que principalmente en estos últimos años me enfoco más en mi ser. Eso puedo detectarlo. Y desconocía que la luz, el sol, era el elemento que me identifica. Y por otro lado, me identifico con el tema del oído. O sea, sí, soy muy perspicaz estoy pendiente de pronto de las palabras, de las frases que se van usando, ¿no? Frente a al entorno, ¿no? Entonces, en cuanto a la unidad, oye, encantada. Si es este el elemento que yo, en este caso, tengo que activar para el nivel de conciencia, bueno, sí, esto me encanta la unidad. Qué bueno, de verdad, qué excelente que puedas interiorizar y identificarte en alguna de estas etapas. Y con respecto ahí a alguna pregunta que nos hacía, ¿no? En este caso uno de los participantes nos menciona, quisiera saber qué hacer luego de identificar nuestros miedos. Una vez que tú has identificado cuál es el miedo más marcado, ya es uno de los miedos más marcados lo que te estoy mostrando, en este caso, según la etapa cronológica en la cual tú te encuentres. Pero una vez que has identificado cuál es ese miedo, ya que puedes tener muchos otros, pero ese es uno de los más marcados que tienes en ese momento, tienes que ver cuál es la actitud que debes tomar frente a ese miedo.
¿sí? Como decíamos, ¿no? Si es que un bebé tiene miedo a la distancia, tiene que sentir la presencia de su progenitor, de sus padres, tiene que sentir los cercanos que están ahí con él. Si es que tú estás entre los, por ejemplo, de los 21 a los 14, a los 28 años, ¿no? Que es el tema de la continuidad, envolverte en la monotonía, de repente en la rutina diaria, ¿no? Ahí es el tema de la creatividad, ¿no? Ser creativo para lo que tú puedas generar en tu vida. De repente, ¿no? Hacer algo diferente esta noche, el fin de semana, ¿no? Si tú estás entre los 28 a los 42 años, o entre los 70 a los 84 años, que es el miedo a perder, que es un miedo muy, muy marcado, dentro de estas 5 etapas de la vida que acabamos de mencionar, esta etapa, si se dan cuenta, es la más prolongada, que va desde los 28 hasta los 42. ¿Sí? Son 14 años, en este caso, ¿no? que pasan y en los cuales el miedo predominante es el miedo a perder. El miedo a perder a tu pareja, el miedo a perder a tus padres, perder tu trabajo, perder de repente tu negocio. Es un miedo muy, muy marcado, pero ¿cuál es la actitud que debes tomar frente a ese miedo? Es el trabajar en tu ser, no en el tener. O sea, los objetivos, el plantearte tener cosas finalmente sí, pero esas cosas se van a lograr o se van a generar si es que tú primero trabajas en tu ser. Y es por eso que no es casualidad que tú estés acá en esta noche. No es casualidad. Nada, nada de lo que sucede en tu vida es casualidad. ¿Cuál es el elemento que te va a favorecer, en este caso, a combatir ese miedo? Es exponerte a la luz del sol, a respirar el aire puro, recibir los rayos solares, visitar nuevos ambientes, viajar, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de conciencia que tú vas a adquirir acá? En este caso es la unidad como familia, a valorar más las cosas, ¿sí? Y cuál es el sentido a desarrollar o en el cual a través tú puedes adquirir mucho más conocimientos, experiencias, valores, etcétera, es a través del oído, el aprender a escuchar a las otras personas. Bueno, no sé si tengan alguna consulta adicional, pero yo creo que ha estado bastante claro y les quería compartir esta información precisamente porque yo la primera vez que escuché esta información dije, comprendí muchas cosas en las cuales pues me estaban limitando de cierto modo, ¿no? Pero ahora tú ya cuentas con herramientas. Ahorita tú ya cuentas con herramientas para tú poder interiorizar por qué te sientes así, por qué muchas veces te sientes solo, por qué muchas veces tienes miedo al cambio, tienes miedo a la distancia, a la cercanía, ¿sí? Ya sabes qué actitud tomar frente a ese miedo, ya sabes cuál es el elemento que te va a favorecer, ya sabes cuál es tu nivel de conciencia que vas a adquirir en esta etapa y cuál es el sentido que tienes que desarrollar mucho más, que te va a permitir tener nuevas experiencias. Excelente, Melissa. Melissa también nos comparte que se ha identificado. Sí, y eso sí, yo también al inicio no lo creía, pero cuando tú interiorizas con la información, efectivamente te das cuenta que sí, estás de uno u otro modo en alguna de estas etapas de la vida y tienes marcado ese temor o ese miedo. Pero entonces, ¿qué hago con mis miedos? ¿Sí? Al inicio compartíamos que los miedos, ¿qué sucede si es que los ocultas, si es que los reprimes, si es que los guardas? Ese miedo no va a desaparecer, sino que va a cobrar importancia, va a cobrar un tamaño mucho más grande, va a ser mucho más intenso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, se va a transformar de algo de repente que era pequeño en algo grande. Entonces, por el contrario, si ese miedo lo miramos de frente, ¿sí? Lo identificamos en primer lugar, ¿sí? Lo observamos, le podemos poner palabras
y no nos tomamos el gran desafío de controlar nuestra vida, sino de transformarlas. Ya sabemos que tenemos ese miedo, que ese miedo nos va a acompañar, porque no es que lo vamos a poder eliminar, suprimir, esconder, no. Ese miedo nos va a acompañar en esta etapa en la cual nos encontramos en nuestra vida, pero nosotros vamos a poder ahora que ya los podemos identificar, lo podemos ver, lo podemos abrazar y podemos hacer que nos acompañe a través, como les estaba comentando en este caso, de eh, la actitud que debes tomar frente a ese miedo, el elemento que te va a favorecer, el nivel de conciencia y el sentido. ¿Sí? Entonces, eh, podemos vencer a esos temores, ¿sí? Podemos encontrar en esto algo fundamental, ¿no? Que es para todo ser humano, que es tener la unidad y tener consistencia en nuestro ser. Si estamos entre los 28, 42 años y entre los 70, los 84 años, pues ese es un trabajo que finalmente nunca termina, pero que cada vez que tú te sigas conociendo, sigas interiorizando en tu ser, tú vas a encontrar muchas más herramientas para poder gestionar de mejor forma tu vida. Entonces, la invitación es que nos animemos a enfrentar nuestros miedos, a gestionarlos y no permitamos que nos paralicen, no permitamos que tratemos de ocultarlos, de esconderlos, de minimizarlos, no, porque los miedos van a estar ahí presentes con nosotros. Es como que tú quieras huir de tu sombra. Tu sombra te va a acompañar a donde tú quieras que vayas. Tus miedos son así. Tus miedos te van a acompañar a donde tú quieras ir. Quiero agradecerte por acompañarme en esta sesión. ¿Sí? Te voy a compartir solamente unos minutos finales eh, de algunos servicios que ofrezco, ¿no? Por la parte del coaching y por la parte de inversiones. Yo tengo una plataforma educativa que se llama Conciencia Financiera, en la cual buscamos interiorizar los conceptos de la escasez del dinero, ¿sí? Con la inteligencia financiera. Si tú eres de las personas de repente que has asistido ya a cursos de educación financiera, de repente has asistido a talleres, sesiones, o de repente ya tienes ya ciertos hábitos formados, ¿no? Como el hacer tu presupuesto, etcétera, pero sientes que todavía hay algo que por ahí como que te frena, o como que sientes que el dinero pues finalmente no te alcanza, no tienes el control del dinero, o que de repente tienes o generas mucho en los negocios, te va muy bien en los negocios, pero a fin de mes, al final del mes no se refleja eso en tu estado de cuenta, pues déjame decirte que es muy probable que tú tengas patrones adquiridos a lo largo de tu vida, que esos viejos patrones, esas viejas programaciones estén limitando para tú poder generar la abundancia que tú esperas en tu vida. Entonces, te invito a que te puedas unir a nuestro grupo cerrado de Facebook que se llama Conciencia Financiera, en la cual estamos compartiendo también información de valor diariamente, herramientas para que tú puedas identificar cuáles son esos programas y que puedas cambiar esos malos hábitos y transformarlos en unos buenos. Adicionalmente, también para las personas, obviamente, que deseen, ¿no? Capacitaciones en temas de inversiones, también capacitamos en temas de criptomonedas, en temas de cripto trading y también brindamos otros vehículos financieros. Yo algo que siempre les digo a las personas que les puedo compartir ese tipo de información es de que lo primero es que trabajes en tu ser y luego que trabajes acá, en tu mente. ¿Sí? Y hay una frase que me encanta, y dice que se ha extraído más oro de la mente de las personas que de las minas o de la tierra misma. Así que, sin más preámbulos, pues me despido agradeciéndote nuevamente tu participación. ¿Sí? Te dejo ahí mis contactos en redes sociales. Espero que haya sido de mucho provecho esta sesión. Si gustas, te va a quedar grabada la capacitación en mi canal de YouTube dentro de Conciencia Financiera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas bendiciones, que tengan un extraordinario cierre de año. Todavía nos quedan 5 días, así que vamos con todo.
Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, amigo. Gracias, Jorge. Muchas gracias.